En este video vamos a ver lo de la poda de las plantas de espadín. Cabe aclarar de las cosas importantes, es lo primero, tener un machete limpio, que no se haya utilizado de preferencia con plantas que hayan estado enfermas, sobre todo de hongos o bacterias, para que no vayamos a enfermar nuestra planta que se supone que está sana. Entonces la poda va a consistir en dos propósitos. El principal va a ser de que nos permita poder transitar con facilidad dentro de la plantación. Como ven, es agave espadín en hiperdensidad, o sea en alta densidad, donde es imposible cruzar entre surcos, como es lo más normal, como se cultiva normalmente el agave azul. Así se tiene el agave espadín aquí en la región norte de Guerrero, que es Jalapa, donde tenemos distancias entre surcos de más o menos 2 o por mucho 2.5 metros, y las plantas tienen la espina, la penca con todo y espina bastante larga, y las labores de fertilización foliar, manejo de plagas, enfermedades, incluso de malezas, se complican si nosotros no hacemos la poda, como se puede ver en los surcos que están aquí arriba. Es difícil cruzar entre ellos por la cantidad de espina que tienen. Aquí vemos el otro, la espina se está entrecruzando una con otra, lo cual dificulta el manejo del cultivo. Aquí, a pesar de tener una distancia entre plantas suficientemente amplia, de 3 metros, aún así se tiene que ya hay solo un medio metro aquí entre plantas y están a punto de entrecruzarse. Hacia el final se empiezan a entrecruzar más, lo cual va a complicar el manejo del cultivo. A sus escasos 3 años de edad todavía quedarían, para que si fuera para la producción de mezcal, mínimo 1 a 2 años, cuando menos, para poder llegar al periodo de cosecha. Por lo tanto, es necesario hacer una poda que va a recibir diferentes nombres. Aquí le llamamos poda de barbeo o de espaciamiento. A veces pueda llamarse poda fitosanitaria, porque tiene varios propósitos. Les decíamos que el primero era poder abrir calle para poder transitar con facilidad dentro del cultivo y hacer las medidas sin riesgos hacia las personas que andan haciendo el trabajo. Y la segunda, pues, va a ser de que nos va a ayudar de que si hubiera, por ejemplo, esta hoja que tuviera fumagina, no es el caso. Entonces, al hacer el corte, estamos eliminando la cantidad que estaba aquí sobre la hoja de fumagina, reducimos el área que tiene fumagina, y posteriormente, cuando hacemos la poda, como podrán haber visto en un fragmento del video, por ahí pues que van a verlo a lo largo del video, posterior a cuando hacemos esto, que es la poda de barbeo o de formación, espaciamiento, o también puede ser fitona sanitaria, como les comentaba. Entonces, posterior a esto, tiene que venir una persona haciendo la aplicación de diversas cosas. Dentro de esas, ¿qué tiene que traer la aspersora? Tiene que traer fertilizantes foliares, porque si ya estamos quitando parte del dosel vegetal, tenemos que fortalecer el crecimiento de la planta. Si estamos haciendo cortes, aquí empieza a liberarse, se generan muchísimas heridas y se liberan volátiles. Al liberar volátiles, estamos haciendo la planta más atractiva hacia picudos. Por lo tanto, es indispensable algún insecticida de contacto, de baja toxicidad, por ejemplo, a base de ingrediente activo malatión. Si generamos heridas, hablamos de posibles entradas de hongos y bacterias. Entonces, es altamente recomendable que traiga un fungicida bactericida. Y por último, como estamos generando reducción del follaje, y a la vez estas heridas podrían de alguna manera frenar un poquito su crecimiento al ser menos el follaje, entonces vamos a hacer que las plantas, sus hojas que quedan, sean más rígidas, estén más macizas y sean menos propensas a ser atacadas por chinche. En esta plantación, ahorita en el mes de octubre, ya vemos un poco de incidencia de la chinche del agave. Entonces, una recomendación para el manejo de la chinche es de que al follaje que queda, la parte más tierna sobre todo, que es el cogollo, lo que más le gusta a los picudos, lo que más le gusta a las chinches y a diferentes otros organismos, pues hay que hacer una aplicación en lo posible de silicio a partir de algas diatomeas. Un silicio bien cribado, que sea fácil de pulverizar con la aspersora junto con el fertilizante foliar, con el insecticida, con el fungicida bactericida, para prevenir la entrada de hongos y bacterias. Y el silicio va a endurecer la cutícula o la corteza de las hojas. Y por último, como estamos, si es la intención de que este agave, también hay que cuidar mucho los precios y la temporada en la que estamos, y lo que deseamos es que los agaves, como en el caso de estos agaves que están más entremetidos aquí en medio, podría necesitar un poco de aceleramiento, de que creciera un poco más rápido para que no se quede entremezclado en los demás. Entonces tal vez se podría considerar, pero no necesariamente es obligatorio, el uso de alguna
hormona de crecimiento, por ejemplo Biocime, que es un regulador de crecimiento de origen natural, Biocime TF, aplicado al follaje a una dosis lo más mínima posible para promover el fortalecimiento y el crecimiento hormonal de esta planta, favorecer que se empareje, que lleguen lo más juntas a la madurez, dado que normalmente la cosecha, cuando no es para la producción de mezcal, inicia de la primera a la última planta. Entonces necesitamos estandarizar la maduración de las plantas y pues van a tomar lo que solamente necesiten. Por ello hablaba de que era opcional el uso o no de la hormona de crecimiento. Y al final del día, cuando hayamos terminado de hacer nuestra poda de formación de barbeo, y si tuviéramos un poco de fusario, habría sido de fitosanitaria, entonces vamos a tener los surcos como alcanzamos a apreciar aquí. Vamos a ver bastantes pencas ya cortadas en la parte superior, y en la parte inferior vamos a ver una gran cantidad de hojas tiradas, por lo cual es altamente recomendable que después de que se hace esto, si aquí hubiera plantas enfermas o fumagina con fusario no hubo en otro organismo, sería recomendable, ampliamente recomendable, que al suelo, aquí donde queda la cubierta, donde quedan estos residuos, se aplicara algún producto. En este caso no se está haciendo debido a que es maguey espadín tipo oaxaqueño para la producción de mezcal, y al momento no se le observa en su follaje ninguna enfermedad de origen bacteriano ni fúngico, leves daños por picudo, pero eso se maneja de manera sencilla con trampeo mediante feromonas, sinergistas y atrayentes vegetales, y así es como funciona el manejo del picudo. En cuanto a otras plagas, la chinche, pues con el poco de insecticida que se aplicó al follaje no va a causar problemas. Lo que queda aquí, si estuviera enfermo, decíamos, sería una fuente de inóculo, debido a que no tiene ningún problema fitosanitario, por lo menos de hongos ni de bacterias. Por ello es que solo se va a asperjar únicamente a la parte que queda, parte de las plantas, y no al suelo, para así no hacer un uso excesivo de los productos que normalmente a veces van a ser la única solución, a veces, o una de las soluciones más instantáneas. Y entonces esta es una de las actividades que normalmente hacemos. Si ustedes dejan densidades o distancias entre plantas de 3 metros, esta operación no la van a hacer, solo que su densidad de plantas va a ser un poco menor. Esto es para poder tener densidades de plantas mayores y mayor cantidad de plantas por hectárea. Al tener mayor cantidad de plantas por hectárea, se esperaría un mayor volumen o mayor tonelaje por superficie, dado que la distancia entre matas puede ser de entre 1 o por mucho 1.5 metros, y la distancia entre surcos va a partir de los 2 metros, según vayamos a planear nuestras labores de manejo. Y si les decía, entre 2 y 2.5 metros, es casi seguro que va a ser indispensable que hagan esta labor para que avancen las personas que van a hacer otras actividades y no se les dificulte transitar. Si hacen manejo de maleza con pastoreo, les va a servir muchísimo porque los animales van a poder cruzar. Si dejan la espina, también los animales no van a querer cruzar por la complejidad que va a tener para poder estar transitando en el inter de los surcos. A menos que se hayan dejado de 3 a 4 metros entre surcos, entonces sí no va a haber ningún problema y no habrá necesidad de hacer esto. Ojo, si esto se hace en una zona potencialmente con plagas y enfermedades, esto es un gran factor de riesgo, e inmediatamente posterior a inmediatamente tan pronto se vayan cortando las pencas, se necesita ir asperjando con fungicida, bactericida y con un insecticida, y de preferencia ahí sí sistémico, porque se va a hacer una proliferación y un alborotamiento de los problemas fitosanitarios de una manera intensa. Reitero que aquí se está haciendo porque la plantación nos permite su fitosanidad, que es muy buena, nos lo permite y no se disemina la enfermedad, y al generar todas estas heridas son ventanas para que puedan entrar hongos, bacterias, y al liberarse esta cantidad tremenda de volátiles verdes, llegan una cantidad también indefinida de plagas, dentro de ellas el picudo del agave. Sin embargo, aquí, como les vuelvo a decir, lo tenemos bajo control, no nos preocupa hacer este tipo de podas, que incluso en estas pencas las llegamos a eliminar. Son pencas viejas, generalmente su capacidad fotosintética, hay algunos trabajos, pero es muy baja, entonces vamos a darle prioridad a las hojas superiores, y esto incluso va a hacer más sencilla la cosecha, porque cuando va uno a cosechar, jimar o como le llamen, es mucho más fácil y mucho más eficiente que los destroncadores o los cortadores, los jimadores, lleguen y pongan la coa en la parte donde se destronca con mucho más facilidad que cuando tenemos unas piñas con espina.
Asimismo, también el poder podar nos va a permitir poder ver la bola cómo está por el ataque de roedores. Cuando hay roedores, a veces hay mucha espina, no nos podemos acercar. En este caso no hay roedores, no hay problemas de roedores, que normalmente va a ser cuando ya no haya mucha humedad, cuando no hay mucho que comer. Hoy estamos en el mes de octubre, eso normalmente nos ocurre en los meses de marzo, abril, mayo, antes de las lluvias. Y así, al tener bien podadito nuestra plantación, nos permite poder ver si ya los roedores están haciendo daños a la piña, que los roedores, como en el caso de los ratones, se van a alimentar de la parte también que es la parte comercial del agave, van a anidar, y esas heridas también, al generarse ese hábitat, se genera una pudrición y también llega a dañar a la piña, y es más el daño indirecto por la pudrición que el daño directo causado por los ratones. Entonces, como pueden ver, tiene muchas interpretaciones más allá del daño que se genera. Otra que no la tenemos evidentemente probada es qué pasa cuando nosotros estamos podando. Esa les va a quedar de tarea. Hagan 2 surcos, poden un surco y uno no, y vean lo que pasa. Hay muchas historias. Nosotros, de manera observacional, podemos decir que se promueve un poco más el crecimiento de las piñas y se acelera. Seguramente es por el factor de estrés que estamos generando al estar podando la piña. Están con corte, están hasta abajo, y de alguna manera la piña va a dedicarse un poco más a concentrarse en formar la bola. Es lo que hemos observado de manera observacional a gran escala en plantaciones de 1 hectárea. Al limpiarlas, es lo que hemos observado, que se podan y se maduran mucho más rápido, que lo cual no parece muy lógico, suponiendo que se disminuye el área fotosintética y debería de frenarse el crecimiento. Pero recuerden que son plantas y responden a lo que les estamos haciendo. Entonces es posible que tal vez sea más importante que lo evalúen ustedes mismos y lo determinen y vean los beneficios y los posibles daños que les puede traer. No estamos recomendando podar, estamos diciendo que si ustedes tienen una planta sana y tienen personas que son un poco cuidadosas y conocen las plantas que están enfermas, es recomendable. Si no conocen las plantas enfermas y no tienen cuidado, lo único que van a hacer es diseminar por toda la plantación la enfermedad y tener pérdidas, ahí sí, catastróficas, y ahí sí sería perjudicial o totalmente improductivo andar haciendo este tipo de podas. Sería mejor dejarlo con espinas y no hacerle nada. Entonces vamos a decir que es como esto. Esto es de un filo, pero la poda va a ser de 2 filos. Entonces una cosa de 2 filos nos puede servir de doble propósito o nos puede cortar. Así pasa con la poda. Es una herramienta de 2 filos y la hacemos bien y con las condiciones más apropiadas y de una manera analítica nos va a favorecer el crecimiento. Pero si lo hacemos mal, podríamos traer problemas agravados de pudriciones por hongos, bacterias y mayores infestaciones por picudo u otros organismos que se comunican, otros insectos sobre todo, que se comunican químicamente mediante volátiles, y que al cortar nosotros una penca se liberan cantidades abismales de volátiles verdes, que son los que normalmente atraen a muchos insectos fitófagos, que no necesariamente eran plagas, pero al disminuir, como aquí, al disminuir el alimento y al liberar volátiles que les pueden ser atractivos, se comienzan a alimentarse del tejido y a generar daños directos, y en ocasiones, con la mayoría de los coleópteros, también daños indirectos. Hasta aquí dejamos la parte de poda. Nos estamos viendo en el siguiente video, donde estaremos hablando de otras medidas del cultivo durante la temporada de sequía.